Bueno, hermano, vamos a dar comienzo a este estudio bíblico. Hermano Robert, por favor, oración inicial, por favor. Padre Santo, que estás en el cielo, en nombre de Jesús, venimos aquí, mi Dios, primeramente a estar ante tu presencia y tu misericordia, tu bondad, poder conocer más de tus palabras, de una bendición. Dios, en nombre de Jesús, para nuestro hermano Alejandro, que compartir esta clase, este estudio bíblico, mi Dios, que seas tú, mi Dios, siempre dando las palabras, la sabiduría y la manera de cómo debemos defendernos cada uno de nosotros. Bendiga a los todos, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanito Robert. Bueno, seguimos con estudio bíblico y vamos a estar considerando nuevamente el Apocalipsis. Vamos a abrir ese libro maravilloso del apóstol Juan. Y sabemos que Juan está en Patmos. Y hay un momento de la palabra donde Juan es llevado allí a causa de la predicación del Evangelio. Y es algo que vamos a estar considerando y viendo. Apocalipsis 1:9, por favor. Que lo tenga, lo puede leer. Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, hermano Lenín, según el apóstol Juan y su maravilloso Apocalipsis, la revelación de Dios, se encuentra en Patmos, una isla por causa de ser un testimonio de Jesucristo. Si tú en el tiempo antiguo, como en el tiempo del maestro, decías que era seguidor de Jesús, ya se sabía de la fama de Jesús. Sabían lo que había hecho Jesucristo de Nazaret y que ese hombre alborotó la ciudad y que hubo un gran cambio en el Sanedrín porque lo fracturó, quebró el velo del templo. Recuérdate que eso para los judíos tuvo que haber sido muy difícil, que el mismo pueblo viese el lugar santísimo. Son momentos que son detalles de la palabra que tú te pones a pensar. ¿Será que el fariseo, el herodiano, el saduceo, cuando explicaba y decía que nadie solamente podría entrar allí dentro, sino solamente el sumo sacerdote una vez al año? Y que venga un Jesús de Nazaret con grande fuerza, se crucifica y la naturaleza responde ante él y quiebra el velo y se ve ese lugar santo. ¿Por qué se ve el lugar santo? Porque ya Jesús no habitaba allí, porque ya Jesús, el Padre, ya se había ido de ese templo. Hasta la cruz, tenían a Jesús, al Padre, allí en el lugar santísimo. Después de la cruz, ya no lo tienen más allí. Ya Dios no va a habitar en templos de manos hechas de hombres. Entonces, considerando estos textos, estuvimos viendo lo que pasaba en las iglesias de Asia, y estas son las iglesias donde el apóstol Juan le va a enviar este maravilloso mensaje, como hablábamos en la clase pasada. Es un mensaje de arrepentimiento, de exhortación y de valoración. O sea, Dios te va a decir lo bueno que lo estás haciendo para que tú tengas fuerza y continúes ese camino. Te va a decir tus defectos para que te arrepientas de tu maldad y para que puedas corregir tu vida. Entonces, veíamos ciertos textos de promesas de lo que hacía Dios, y podemos revisar hoy, en vez de las promesas, los defectos, por decirlo así, que nos sirven a nosotros para aprendizaje. Empezamos con la iglesia. Antes de empezar la iglesia en Éfeso, quiero que leas algo. Te lo voy a buscar. Versículo 12, por favor, vamos a leerlo hasta
del 12 al 16. Capítulo 1, del 12 al 16. ¿Quién lo puede leer? Amén, hermano. Me volví para ver a los que hablaban por mí. Envuelto vi 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a un semejante al hijo de hombre. Vestía de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho de un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce resplandeciente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Amén, hermanos. Acompáñenme, no olviden la lectura de mi hermana Ana. Acompáñenme el libro del profeta Daniel, capítulo 10. Lo mismo que leyó mi hermana Ana, acompáñame, libro del profeta Daniel, capítulo 10, versículo 5. Vamos a leer 5 y 6, por favor. Vuelven ustedes, hermana Ana. Y al ser y aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de paz. Su cuerpo era como y su rostro parecía una trampa, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce unidos. En el sonido de sus palabras, por el estruendo de una multitud. Amén, hermano. Daniel, muchísimos años antes, ya Dios le había permitido el placer, el privilegio, el honor, la honra de poder ver al Señor Jesús como el gran sumo sacerdote de Israel. El apóstol Juan lo vuelve a ver de la misma manera con ese cinto de oro que vestía el sumo sacerdote, esos pies de bronce bruñido. Es una manera de ver a Jesús de la forma que Juan lo está escribiendo, porque el ángel le dijo, Juan, escribe lo que estás viendo. Cuando el rostro como el sol es un rostro resplandeciente, que inclusive Moisés, después que venía de hablar con el Padre, el rostro le resplandecía y le cubrieron con un pequeño manto, y él ni siquiera se estaba dando cuenta de tal cosa, pero eso es referente a la santidad, referente a que está con Dios. Entonces estamos hablando de que en el versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas porque yo soy el primero y el último. Jesús siempre se va a ir al principio. Jesús siempre se va a referir a él mismo como yo soy el primero, yo soy el principio. Como el apóstol Juan, que él vio la gloria de Cristo, él fue un testigo ocular, lo palpó y estuvo con él en momentos muy especiales. En el Juan capítulo 1 que estamos estudiando también en esta congregación, él dice que el verbo se hizo carne y en el principio estaba con el Padre y en el Padre estaba en él. Estamos hablando de que Jesús es eterno. Por eso es que dice en el versículo 8, yo soy la alfa y la omega, el principio y el fin, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Estamos hablando de que en el versículo 10, en el 11, dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, escribe este libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias de Asia. ¿Alguna pregunta? ¿Saben qué significan los 7 estrellas y los 7 candeleros? ¿Estamos claros en ese texto? Las 7 estrellas son los ángeles que están llevando el mensaje, están cubriendo la iglesia. Se refiere también a la organización de la iglesia que está en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo. Ese es el ángel que recibe la carta y la va a recibir
un siervo de Dios. Y la va a leer y la va a examinar, y espero por la gloria de Dios que haya hecho algo al respecto, porque no tenemos una respuesta luego de qué pasó con la iglesia o qué pasó con las demás iglesias. Entonces, profundizando un poco en las 7 iglesias, ahora sí, empezamos por Éfeso. ¿Qué problema ve usted en Éfeso? Ya que usted conoce la palabra. Vamos a empezar por el capítulo 2. Y dice la palabra que conoce sus obras, su otro trabajo. Esto aquí está valorando lo que él tiene. Versículo 4. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces vamos a ver este ejemplo para nosotros. Versículo 5. Tienes que recordar, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieses arrepentido. ¿Qué son las primeras obras? ¿Qué es volver al principio? Imagínate cuando estás recién convertido. ¿Cuáles fueron tus primeras obras de recién convertido? Porque eso es lo que te está llevando Jesús en el pasado. Recuerda de dónde has partido. Recuerda de dónde has caído. Eras antes un viejo hombre sin Dios, un impío. Yo te he sacado de allí. ¿Qué empezaste a hacer cuando te convertiste en cristianismo? ¿Qué empezamos a hacer? ¿Qué recuerda usted, hermano? Bueno, venimos de la oscuridad, ¿no? Yo creo que cuando nos dimos cuenta lo que nos ofrece Jesucristo, ¿verdad? Al entrar a su redil podemos ver las obras, las promesas que hay para nosotros, y por eso nos está soltando ahí que veamos de a dónde venimos, y que se ha descuidado la iglesia en Éfeso y ha olvidado su primera amor. La misión con que empezó la había perdido. Es decir, significa el descuido en el que podemos caer nosotros. Podemos venir a la iglesia, pero a veces sí nos descuidamos. Claro. Fíjate el versículo 2, lo que tú dices, Jorge. Una iglesia que trabaja porque conoce las obras, arduo trabajo, paciencia, y no soporta a los malos y prueba a los que no son, dicen ser apóstoles. Cubre, como dice mi hermano Roberto, está cubierta en parte de doctrinal, amén. Tiene un trabajo por delante, amén. Una dedicación a la obra maravillosa. Pero Dios le está diciendo, ¿qué pasó con tu familia? ¿Qué pasó con el amor entre hermanos? ¿Qué ha pasado con el amor fraternal? Sí. Sí. Parece ser que esa iglesia había caído como una rutina de hacer todo lo mismo, así, con todo, pero el amor a Dios lo había destinado. Por ejemplo, llegaban hermanos con problemas locales de congregación. El primer amor, por ejemplo, por eso que les preguntaba, cuando yo recién convertí, mi mayor preocupación no era la doctrina, mi mayor preocupación no era porque no conocía la palabra. Yo era un niño espiritual y mi preocupación no era saberme de Génesis, Apocalipsis y la Biblia. Mi preocupación era saber cómo estaban los hermanos, cómo se sentían, vamos a hacer un compartir, vamos a salir, quiero visitar a Roberto, quiero conocer a Lester, porque estoy llegando. Yo estoy queriéndome involucrar con ustedes. Ese es el primer amor. El que yo realmente, cuando estoy de viaje, imagínate esto. Tú estás de viaje y tienes una familia en Honduras. Vamos a suponer el caso. ¿Qué haces tú cuando recién llegas a la casa en Honduras que tienes esos familiares? ¿Quieres estar con ellos? ¿Quieres compartir? Vamos a comer, vamos a salir. ¿Y qué pasaría cuando tienes ya 30 años con ellos? ¿Te sientes igual? ¿Vamos a salir todos los fines de semana? ¿Vamos a comer todos los dos? Eso va bajando. ¿Está mal o está bien para Dios? Lo que está diciendo Dios en el pasaje, has perdido tu primer amor, es que no te olvides de compartir una comida, de salir, de realmente velar por lo que está dentro. Velar por lo que está dentro. Un primer amor no se refiere a que dejaron su fe y se fueron al mundo, porque están trabajando y tienen su otro trabajo. Un primer amor no se puede referir tampoco a que se fueron en pos de dioses paganos, porque tampoco lo hicieron. El problema de ellos es que tiene que recordar, versículo 5, recuerda, tienes que recordarlo, de dónde caíste y arrepiéntete, y haz las primeras obras. Está muy bien lo que estás haciendo, pero haz las primeras obras, lo que estabas haciendo desde el principio. Hechos capítulo 2 que nos recuerda acerca de las primeras obras.
¿Te acuerdas? ¿Qué hacía la iglesia de Cristo? Las primeras obras. Y estaban unánimes juntos, con alegría y sencillez de corazón. Y compartían el pan en las casas. Las primeras obras. El máximo ejemplo está en la vida de los primeros cristianos. Las primeras obras. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después de los años? ¿Será que ya no había esa misma unidad? Efectivamente, ya Dios estaba viendo que faltaba un poco ese tema. Esmirna. Vamos a ver. Esmirna. ¿Qué tiene contra Esmirna? Si leemos, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que eres la sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Y aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, en fin, hasta la muerte. Estamos hablando de que esta iglesia es una iglesia pobre, es una iglesia que Dios la va a enaltecer, la va a sustentar y no le va a dar a ella algo que no pueda soportar. Estamos hablando de que cuando tú estás en realmente tribulación y angustia, tu mente está centrada en resolver esos problemas y tú no estás pensando en otra cosa como quizás estás pensando en eso. ¿A qué me refiero? Cuando tienes una congregación, voy a hablar de una congregación que yo trabajé en el pueblo de Tiana. Cuando tienes una congregación donde hay hermanos realmente pobres, donde hay hermanos realmente que tú visitas su casa y no tienen un frigorífico porque no tienen electricidad, porque simplemente estamos hablando de 2017, 2018, 2016 y no tienen un frigorífico y no tienen corriente, porque no tienen capacidad de pagar. El problema de una persona o de una familia o de una congregación en ese nivel es que nosotros nos preocupamos más por la comida, por ver cómo ayudar a la persona, por ver cómo podemos cubrir el techo. De repente no tiene un baño digno porque tiene una letrina. 2017, 2018 tiene una letrina. Y tenemos que buscar la forma. Entonces, la iglesia sufrida en pobreza se dedica a la ayuda al hermano, a la ayuda a la familia, a resolver el problema, a estar juntos, en unidad. Estamos hablando que estamos describiendo lo que quiere Dios para Éfeso. Entonces, el ejemplo de Éfeso es Esmirna. ¿Y qué pasa cuando nosotros entendemos esto? Yo, por ejemplo, que he tenido el placer, el privilegio, el honor, la honra de trabajar en una iglesia pobre, es que llega un momento que tus bienes y lo que tú posees lo pones al servicio de la iglesia. Hay hermanos con la capacidad de decir, voy a donar esta casa para la iglesia, porque se ven en la necesidad, Dios llena su corazón y lo hacen con un amor entregado. Son obras. Ese es el primer amor. Estamos hablando de que no estamos pensando en cómo predicar o evangelizar, que es importante, sí. No estamos pensando sino en la familia en Cristo esté sostenida, esté bien, que no le falte nada. Eso es Esmirna. ¿Te acuerdas lo que pasaba en Acaya, en Macedonia? Lo que hizo la ofrenda para el Señor. ¿Qué pasaba en Acaya, en Macedonia? En grande prueba de tribulación y con abundante pobreza, ellos desearon ayudar a Jerusalén, que estaba en guerra. Jerusalén estaba en guerra. Los hermanos en Jerusalén no tenían nada. Me acuerdo de Luis Calcaño. Me acuerdo de Luis Calcaño, ¿por qué? Me escribe, hermano Alejandro, ¿usted sabe o conoce algún contacto Iglesia de Cristo en Ucrania? Cuando él me dice eso a mí, yo dije, claro, es que efectivamente, si yo estoy bajo mi climatizador, si yo estoy bajo mi abrigo y allá tiran bombas y hay Iglesia de Cristo allá, ¿qué estamos haciendo nosotros? Eso fue Luis Calcaño. Un mensaje que me envió, que me dijo, entra en razón y si está a tu alcance hacer algo, vamos a hacer. Vamos a hacer. Esas son las primeras obras. Ayudar al hermano, ayudar al necesitado. Cuando tú vas a ofrendar,
Cuando tú vas a ofrendar, estás pensando en que vas a cubrir una necesidad como ese tipo. Iglesia en Pérgamo. Dice la palabra, versículo 14. Estamos viendo lo malo o la exhortación o el llamado de atención de cada iglesia. Versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas en contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña Balac, que pone a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Alguien conoce a Balaam? ¿Alguien conoce a Balaam? Y su esposa, que era maravilloso ese matrimonio, donde la esposa ayudaba al esposo para que matase pueblos y naciones y le daba un consejo para que fuese en guerra contra el mismísimo Dios. Baja en el post de la doctrina de Balaam. Doctrina, enseñanza, norte, principios, valores de lo que enseñó Balaam. Balaam no es Dios, no es un apóstol, ni es Jesús. Estamos hablando de que son enseñanzas de hombre como mandamientos de Dios. Yo no puedo decir, si no nos lavamos las manos, estamos en pecado ante Dios, como lo hacían los fariseos, murmurando contra los discípulos de Cristo. Quieren poner mandamientos de hombre como leyes de Dios. Cuando nosotros no cuidamos la doctrina en una congregación, versículo 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la cual aborrezco. Por tanto, arrepiéntete por si no vendré pronto y pelearé contra ellos con espada para mi boca. Ahora, si yo digo y empiezo a lucubrar o a hacer hipótesis fuera de la palabra de Dios, como he leído muchos comentarios bíblicos acerca de este texto de los nicolaitas, dicen que los nicolaitas pudieron haber sido una descendencia del diácono Nicolás, que fue ungido en Hechos capítulo 6, pero se desvió de la fe. Hermano, no perdamos el tiempo. Cualquier cosa que se aparte de la doctrina de Dios, sea nicolaíta, sea Balaam, sea mi trabajo, sea el dinero, sea mis tradiciones, sea mi cultura, sea mi propia familia, sea lo que sea, que me haga apartar de la sana doctrina de Cristo, llámale doctrina de demonio o de Satanás y ya está. Doctrina de Balaam y doctrina nicolaíta, Dios la aborrece. ¿Qué significa la palabra aborrecer? Porque el que no aborrece, tienes que aborrecerlo. O sea, estamos hablando de que la sana doctrina es algo tan importante, gracias a Roberto Linares, que nos está dedicando muchos días para enseñarnos sana doctrina y mantenernos la fresca, porque es tan importante retener en nosotros lo que realmente Dios nos está diciendo, los principios, los mandamientos. No estamos hablando de que es algo que se me ocurre a mí y me parece bien hacerlo o no. Estamos hablando que es la palabra de Dios. Pérgamo tiene problemas doctrinarios. Yo creo que es muy importante mencionar ahí eso, recordar que cuántas doctrinas hay hoy en el mundo en la actualidad, cantidades. Y entonces, ¿por qué hablan de Dios? ¿Están en lo correcto? No. Entonces, específicamente Dios está mostrando aquí un problema que hay de doctrina. Y luego si vemos en Judas, ¿verdad? Vemos ahí más atrás lo mismo, problemas de doctrina. Y está diciendo, ¿verdad? Acerca de la doctrina de Cristo. Entonces, muchas veces tiende el ser humano a acomodarse y a aceptar todo lo que venga solo porque le hablan de Dios. Pero no todo el que habla de Dios realmente es hijo de Dios. Toda esta semana, viendo la noticia 24 horas, he estado observando cómo hay discusiones en el gobierno acerca de la ley de aborto. Y diciendo que quieren obligar a las mujeres a escuchar el latido del feto antes que la mujer tome la decisión de quitar la vida a la persona. Pero discusiones que no son en forma de Dios ni apoyan a Dios. Y estamos hablando que es un sistema doctrinal tan errado y tan equivocado que nosotros tenemos que tener temor de las cosas. Y aunque el mismísimo gobierno, véanlo con toda preocupación,
el mismo gobierno apoya el aborto, nosotros no podemos apoyar tal cosa, porque ¿a quién oiremos primero? ¿A los hombres antes que a Dios? El apóstol Pedro estaba preocupado y le respondió a la asamblea, ¿qué haremos nosotros? ¿Oírlos a ustedes antes que a Dios? ¿Obedecer a los hombres antes que obedecer a Dios? Quizá los nicolaitas tenían mucha fama, quizá la doctrina de Balaán y Balac tenía mucho poder y tenía parte en el Sanedrín, quizá, no lo sé. Pero por el hecho que ellos tengan tanto poder y tanta gloria humana, no quiere decir que están en lo correcto. Iglesia Antiatia, sí, perdón. Pues tener en cuenta lo que nos dice Proverbios 16, 25, 16, 12, perdón. Hay caminos a no le parece, primer camino de Amén. muchos jueces y muchas cosas que inclusive como hay la palabra de Dios. A nuestra conveniencia. Sí. Es que es lo que dice usted, hermano. Es tan abominable, es tan pecado para nosotros mismos, que nuestras propias enseñanzas o nuestro propio norte o lo que yo realmente deseo para mi vida, yo trato de buscar inclusive en este libro que me apoyen. Es muy bien. Y me acuerdo de una pareja que se está divorciando y que hay parejas que ya están divorciadas, que buscaban textos bíblicos para decir la forma de que Dios apruebe el divorcio. Y yo le decía todo lo posible por el corazón de Cristo. En el principio esto no puede ser así, lo que unió Dios no lo puede separar el hombre. Pero es tan pecaminoso esto que hasta la Biblia usamos para, lamentablemente, lo que dice el hermano. El tema de las segundas mujeres complementa mucho, por eso se acomoda nada. Hablar la misma palabra, tratan de buscar ahí. Entonces, por eso es tan importante siempre ver por nuestras vidas y en lo que podamos servir, ayudar a la iglesia, a la congregación, y no ver tanto al hermano y sus defectos, no ver la viga que hay en nosotros. A veces siempre queremos buscar pajas. Entonces, veo en la iglesia en Tiatira, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti que toleras a la mujer de Jezabel, a la mujer Jezabel. Se puede decir que esta Jezabel es nada más y nada menos que la compañera de Balaam. Es decir, ¿es la misma doctrina o es quizá el mismo desenfreno en contra de las cosas de Dios? La Jezabel, que dice ser profetiza y que enseña y se educa a mis siervos a fornicar, a comer sacrificados a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Fornicación espiritual. Fornicación netamente espiritual. Están comiendo de sacrificado a los ídolos. Se habían reunido en un concilio en Jerusalén, Hechos capítulo 15, y la iglesia, los apóstoles, habían decidido no comer más ni de sangre, ni de ahogado, ni de sacrificado a los ídolos. Y estamos viendo la iglesia en Tiatira y la iglesia en Pérgamo que están comiendo sacrificado a los ídolos, yendo en contra de la palabra apostólica y del concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15. Y ahí es cuando yo reflexiono y digo, ¿será importante lo que dijeron mis apóstoles, siervos de Cristo en el primer siglo, cuando sentenciaron a la palabra, diciendo, por ejemplo, no podéis comer ni sangre, ni sacrificado a los ídolos, ni ahogado? ¿No estás viendo la respuesta en Tiatira? Años después, ese concilio para Dios está vigente. Lo que atas en la tierra será atado en los cielos. Se lo dijeron al apóstol Pedro en Mateo 16. Sigo leyendo. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su fornicación. Versículo 22. He aquí, yo la arrojo en la cama. Perdón, sigo pasando la hoja. Y en la gran tribulación de ella, que adulteran, si no se arrepienten las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Hermano, si usted no lo había visto, para mí es el primer texto Nuevo Testamento. Para mí, primer texto Nuevo Testamento. Tan severo
como los había leído en el Antiguo, diciendo, yo sé que tú, Israel, vas a ir por dioses paganos, por eso envío naciones contra ti, por eso vas a sufrir, por eso vas al cautiverio, por eso estarás errante, por eso tú sufrirás. Pero yo leo el 23 y está referido a nosotros. Ya no es Israel, ya no es las 12 tribus, ya no es el pueblo anterior, somos nosotros. Somos nosotros. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Hermano, no pongamos a Dios en prueba. No lo hagamos. No pretendamos poner a Dios en prueba. Cuando Natán le dijo, tú eres ese hombre, David se arrepintió y cambió de parecer. Cuando el hombre de Dios se le da a conocer su error, lo que es perfecto para Dios, el corazón conforme al de Dios, es que ese hombre reconoce, se arrepiente y cambia de parecer. Esta iglesia nos está enseñando que Dios está escudriñando el corazón de todos nosotros. Y nos lo dijo en el Sermón del Monte, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Usted quiere ver a Dios? ¿Cómo está su corazón? No vea el mío. Yo quizás ni yo mismo sé cómo está mi corazón. Pero yo trato en lo posible de hacer las cosas bien. Y no las hago todavía. Me preocupo por hacerlas bien y sigo fallando. Pero prefiero que me hallen trabajando a que me hayan tirado la toalla y los guantes colgados, como dice el boxeador. Yo prefiero que me encuentren defendiéndome y tirando golpes fallos, pero tirando algo. Yo no voy a decir que soy perfecto, porque lo hago tan mal como, y le pido a Dios que me ayude con esta carga que yo. Dice la palabra, el 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no retenéis esta doctrina. ¿Estás viendo lo que está diciendo la palabra? Los que no retenéis esta doctrina y no han conocido de ellos que llaman la profundidad de Satanás, yo les digo, no os impondré otra carga. Dentro de una congregación puede existir hermanos con doctrinas, con problemas, y dentro de una congregación puede existir hermanos que se abstienen de participar de esas falsas doctrinas. Cualquier parecido con la realidad, hermano, usted lo va a pensar. Yo sé que sí. Hay congregaciones en Europa trabajando así. Hay congregaciones donde yo he estado, hermano, que entro y hay hermanas que me dicen, hermano Alejandro, estoy en desacuerdo el papel de la mujer de esta manera, porque la palabra dice esto. Hermano Alejandro, yo estoy de acuerdo en que se haga así. Y los varones, hermano, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. ¿Hasta cuándo escucharemos a los hombres? ¿Hasta cuándo? Esta congregación tiene problema doctrinal, pero sabes que Dios escudriña el corazón y sabes que estando allí los que realmente están haciendo lo correcto para Dios en Tiatira no le va a poner otra carga. Versículo 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Qué es lo que tenéis? La sana doctrina. Retenedlo hasta que yo venga. No sean partícipes de Jezabel, no sean partícipes de Balaam, no sean partícipes de los sacrificados de los ídolos. No lo hagan. Sardis. Dice, vamos a estar leyendo versículo 4. Bueno, vamos a leer desde el 3. Acuérdate. Bueno, yo creo que mejor leemos desde el 1 en adelante para tener el contexto bien. Escribe el ángel iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de donde vives. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo estás, esa iglesia? Y está muerto. Hermano, qué increíble. Yo leo esto
Y digo, ¿cómo es posible que mis hermanos en Sardis dicen que tienen un nombre, Iglesia de Cristo en Sardis, pero para Dios están muertos? La institución de la Cena del Señor reunió a los discípulos para partir el pan. El apóstol Pablo, lo que él recibió del Señor, se lo transmitió a ellos. Pero cuando el Pablo empezó a exhortar a los que participaban de la cena indignamente, sin discernir el cuerpo de Cristo, decía, pero veo que algunos en la iglesia de Corintios están dormidos. Dormidos, muertos espiritualmente. Están allí, pero su mente, su cuerpo, su vida, están en el mundo. Están en el mundo. Yo conozco tus obras, pero estás muerto. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que estarán por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Esto me parece tanto el libro de Esdras. Esdras, capítulo 7, versículo 10, por favor. Esdras, libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, dice la palabra, pero Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla, para enseñarla a Israel sus estatutos y decretos. Y estamos leyendo, y Dios le dice a Sardis, acuérdate de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Volvemos al mismo tema de la otra congregación. Dentro de una misma congregación tiene unos hermanos que están sirviendo y unos hermanos que no están sirviendo. Cuando a mí me hacen preguntas diciéndome, hermano Alejandro, ¿la salvación se pierde? ¿Será que la salvación se pierde o no se pierde? Y yo leo estos textos y yo digo, yo no voy a responder por mi sabiduría que no sirve para nada. Si para el mismísimo Dios de los ejércitos, en la iglesia de Cristo en Sardis, en la iglesia de Cristo que acabamos de leer en Tiatira, hay hermanos que están aprobados y hay hermanos que están desaprobados, están muertos y otros no han manchado sus ropas. ¿Qué cree usted? ¿El que está muerto va a la eternidad? No tiene sentido responder algo así. El que está muerto, muerto para Dios está, y el que no ha manchado su ropa es porque está velando y quiere ir con Dios. Cuidado, sí se puede perder la salvación. Y congregándote y todo. Y estando cada domingo aquí sentado, puedes perder la salvación. ¿Sabes por qué? Porque has olvidado tu primer amor. Porque has olvidado las primeras cosas. Porque no has querido sacar de tu corazón el rencor. O quizás no tanto rencor. Voy a hablar de quizás hay algo que es en tu vida una piedra de tropiezo que tú no has podido quitar. Puede ser trabajo, puede ser una envidia, cualquier cosa. O simplemente venirte a congregar y no hablarle a tu hermano de sangre. O no hablarle a una tía, o no hablarle a tu abuela, o no hablarle a tu madre. Y venir y sentarte aquí, alabado sea Dios de Canaán. Y tú sabes que no le estás hablando ni siquiera a tu hermano ni a tu hermana. O quizás tienes un problema con un primo, pero él está en Panamá, yo estoy en Madrid, no importa. Yo voy a alabar al Señor Dios de Canaán. Pero escúchame, ese Dios de Canaán, el Dios de Israel, el Dios de Abraham y de Isaac, sabe en toda su creación lo que tú has hecho con tu vida.
puede ser que en la iglesia porque la traemos. Pero alguna vez nos hemos sentado con él y le hemos preguntado, ¿cómo vamos a Dios? ¿Sabes por qué vamos a la iglesia? Amén, hermano. Amén. Porque yo conozco un caso de los jovencitos que yo les preguntaba, ellos me decían, cuando yo cumpla 18 años, yo no voy a ir más a la iglesia. Yo voy a la iglesia porque mi padre me lleva. Porque me obliga. Sí, pero cuando yo cumpla 18, ajá, era un hogar que de repente ellos nos llevaban a la iglesia. Pero que ellos decían que cuando ellos fuesen niños a los 18 años, ellos no iban a la iglesia. Entonces, nosotros vayamos y hacer ver que qué venimos todos, a qué venimos, cuál es de estar aquí sentados dentro de mí. Sí, porque esto pasaba en esta iglesia, hermano. Habían perdido siempre el amor, porque se sentían como una obligación de estar, porque era una iglesia hecha por nuestro Espíritu, por los padres. Entonces sentían como una obligación de estar, de ir, pero no sentían ese amor. El problema que estaba en todas las iglesias siempre o sea, no estaban convencidos de ese amor, de ese compromiso con Dios, mucho menos con la consagración. Porque en todas las iglesias siempre dice Dios, siempre dice el que escribió, estás haciendo esto bien, pero te cuesta que pero en el descuidado, en la no se puede olvidar. En la no se puede olvidar ni entre hermanos, ni se puede olvidar ese amor de Dios hacia Dios. Amén. Así es. Entonces, seguimos a Iglesia de Filadelfia y versículo 8, yo conozco tus obras, capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 8, yo conozco tus obras. ¿Alguien puede leer del 8 al 10? Sí. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a mis pies y reconozcan que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Amén, hermanos. Estamos hablando de que Filadelfia ha guardado la palabra de Dios. Y ese es uno de los mensajes que me gusta a mí de Filadelfia. Y cuando yo guardo la palabra de Dios, no significa en tratar de que mi hermano sea mejor. A veces nosotros nos ponemos en el plan o tratamos de ser buenas personas diciendo, bueno, yo voy a buscar la forma de ayudar a que mi hermano Luis sea mejor persona y que sea mejor cristiano. Y voy a tratar de que mi hermano William sea mejor cristiano, sea mejor persona. Le voy a enseñar, le voy a ayudar, le voy a hacer una compañía. Sí, hermano, podemos quizás ir por ese camino. Pero yo también iría por el camino donde guardo yo la palabra antes de yo preocuparme si Luis la guarda o no, o si William la guarda o no. ¿La guardo yo realmente? El testimonio que da Juan el Bautista lo dio porque él guardó la palabra. El testimonio que dio Juan Apóstol de Jesús lo ha dado porque él guardó la palabra. Cuando yo quiero dar testimonio, no se trata de buscar la forma de empujar a alguien a hacerlo mejor que yo, o que quizás veas el error de él. Sí, tú ves el pecado y no puedes ocultarlo y tienes que señalarlo y tienes que hay unos pasos, nos lo enseñó Roberto Linares a través de la Escritura. Gracias, hermanito. Pero lo que yo refiero es, si mi hermana Vanessa está pecando
Voy a poner un caso. Yo me doy cuenta, yo hablo con los líderes espirituales que ellos se encarguen, porque realmente yo quizás no tenga la sabiduría, ni el tacto, ni la forma, ni la manera, y puedo lastimar su corazón. La puedo lastimar a ella. Y quizás yo no soy testimonio para ella, para yo decirle algo, porque ella ve en mí tantos errores que yo no soy digno ni siquiera de dirigirle la palabra en cuanto a un tema de ese tipo. Es como yo decirle, voy a hablarle de matrimonio y soy divorciado. Voy a poner este caso, porque es un caso terrible y real. Voy a hablar un caso de criar a sus hijos en sujeción y mis hijos están en el mundo perdido, por ejemplo. O voy a hablar de cómo la esposa se debe sujetar al esposo y mi esposa no hay sujeción en mi hogar. O que yo amo a mi esposa como Cristo amó a la iglesia y yo a mi esposa la irrespeto, le digo malas palabras y en mi casa lo que se escucha son cosas malas y no cosas buenas. Estamos hablando de que el testimonio es la mejor predicación que existe. Ni que te sepas todas las palabras, lo mejor para predicar es con tu vida. Y ellos lo que han hecho es guardaron la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios. Cuando tú guardas la palabra de Dios, si William peca contra mí, ¿tú te molestas? Tú has guardado la palabra de Dios y tú sabes que él necesita de Dios, que tú necesitas de Dios y que tú eres el momento para ayudarlo a él para que vaya al Señor. Necesita amor de Cristo. Fíjate cómo yo empiezo a pensar diferente. Si Lester peca contra Dios, si yo peco contra Dios, no empiezo a ver el pecado una forma de decir, quizás a veces me gozo en la injusticia, y eso es lamentable, porque cuando mi hermano cae, el amor no es fantasioso, el amor no se envanece, el amor no se goza de nada indebido, pero al cristiano, cuando ve al hermano fallando, ¿qué hacemos? ¿Le levantamos o juzgamos primero? ¿Lastimamos primero? El que guarda la palabra, si pecan contra ti, si hierran contra ti, ¿hasta cuántas veces perdonaré a Roberto Linares? ¿Hasta 7, maestro? Si estaría Jesucristo sentado aquí y yo le dijera, maestro, ¿hasta cuánto tengo que soportar a Roberto Linares? Es que no lo soporto, maestro. Pues tienes que aguantarlo por siempre, Alejandro. Y si no lo haces, tú estarás en el infierno y él estará en el cielo. Es que tú no has logrado controlar ni perdonar. Y él me está enseñando a mí cómo amar desinteresadamente el que guarda su palabra. El que guarda su palabra. A mí el pecado de mi hermano no me aleja de él. El pecado de mi hermano me acerca a él. El pecado de mi hermano hago que le ame más. El pecado de mi hermano me hace copartícipe de este pecado que participamos juntos como naturaleza pecaminosa que tenemos este cuerpo carnal para adorar a Dios. Hermano, Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer por la iglesia, por los hermanos, pero hay cosas que no podemos hacer, como juzgar, condenar, salvar. Eso no está a la altura de nosotros. Entonces yo creo que por eso la Biblia es bien sabia. Dios es sabio, hermano, inmensa sabiduría. Él nos enseña dónde debemos de callar y dónde debemos hablar. ¿Verdad? Cuando todos tenemos una lucha, todos tenemos una batalla. Para uno es más difícil, para otro es más fácil, pero todos llevamos una carga y una cruz. Y yo creo que antes de luchar, yo creo que primero debemos, como dices tú, vernos nosotros en mente. es que Jorge, por ejemplo, si yo te veo a ti que estás fallando y pecando, es el mejor momento para yo acercarme a ti, hermano, y ayudarte. Y yo decía, oye, yo en esto soy un poco más fuerte que tú. Ve, Jorge, yo te puedo echar una mano. Mira, esta es la mejor forma de enfrentar este problema. Mira, hermanito, vamos a hacerlo así. No ponerme en plan, William, el predicador está pecando. Luis Alejandro, el predicador está pecando. Roberto, ¿qué estoy haciendo, hermano? ¿Qué estoy logrando con eso? ¿Destruyendo a mi hermano? ¿Quiero que vaya para el infierno? ¿Ese es mi trabajo? ¿O mi trabajo es? Porque vamos a ver cómo solucionamos esto. En un culto unido de 300 y pico personas, se me acerca
un ministro de la congregación donde yo servía en Venezuela y me dice, Alejandro, ¿puedes tú hacer la cena por mí? Yo me quedo así, pero es que yo tengo los recursos iniciales, porque tú quieres que yo haga la cena. ¿Por qué tú quieres que yo haga la cena? Es que venía en el carro con mi esposa discutiendo. Bueno, ¿sabes qué vas a hacer? Ahorita mismo no ha empezado el culto, ¿verdad? Devuélvete, habla con tu esposa, solucionalo, arrepiéntete y que ella se arrepienta y participa de la cena. ¿Qué vas a esperar? ¿Qué vas a esperar? Es que no me siento digno de hacer la cena del Señor. Venía peleando con mi esposa en el coche. Me lo dijo un ministro de la Iglesia de Cristo. ¿Qué voy a hacer yo? Ese es mi momento. Ministro William, el ministro tal, venía peleando. Ministro William, ministro Luis, el ministro otro venía peleando. Vamos a malponer a los ministros para que lo quiten del ministerio. Ah, ese es el trabajo que de los dos. En una ocasión, hermano, en una ocasión me pasó, iba a dirigir la comunión y le pedí a un hermano que me ayudara. Y él sabiamente me llamó para poder, hermano, no puedo. Precisamente anoche me tomé una cerveza y no puedo dormir. Y justamente como dices tú, es el momento de hablar con él. Nos sentamos, hablamos, le preguntamos por qué lo había hecho, cuál era la misión de estar bien para eso. Y yo creo que este hombre de ahí en adelante se concentró en lo que realmente quería. Amén. Cuando yo leo este tema, ya tengo que terminar porque se me fue la hora. Yo leo este tema y guardar la palabra de Dios. Estoy hablando de guardar la palabra de Dios. El sumo sacerdote Josué, Dios le llama. Eso está en el libro de Ezequiel. Se presenta ante Dios y Dios le dice, ¿y tú vienes ante mí con ropas viles? Hermano, el sumo sacerdote se presenta ante Dios y Dios le dice, ¿y tú vienes ante mí con ropas viles? Imagínate cómo está mi ropa ahora. Yo me bañé esta mañana, me perfumé y me cambié de ropa. Y si yo me presentase ante Dios, ¿cómo estaría mi ropa realmente? Si sacerdote Josué se presentó ante Dios con ropas viles, manchadas, solamente le dijo, hijo de hombre, ven a servir nada más, porque tú no eres digno. Mi hijo sí. Estamos hablando de que nosotros cuando entendemos eso, entendemos y comprendemos que guardar la palabra significa no señalar y no buscar que mi hermano esté peor, buscar que mi hermano esté mejor. Porque esto es una lucha, no contra William ni contra Gracie, no es una lucha contra ustedes. Mi lucha no es contra ustedes. La lucha que tenemos nosotros, hermanos, no es contra Madrid, no es contra la familia. Nuestra lucha no se trata de enfrentarme a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mi esposa, a mis hijos. No, esa no es la lucha. Mi lucha la tengo muy clara, es contra Satanás. Yo tengo que desgastar mi vida en alumbrar este mundo y quitarle almas al enemigo. Esa es mi lucha. Me voy a desgastar ahí. Me voy a yo entregar el sacrificio vivo para agradar a Dios y llevarme a cuantos pueda por delante para el camino del Señor. Ese es mi trabajo. Cuando yo empiezo a pensar así, el pecado de mi hermano me acerca a él. El error y el defecto me acerca a él. Porque yo no quiero que él vaya al infierno. ¿Alguien quiere eso? ¿Alguien desea cooperar con el enemigo? ¿Alguien desea ser instrumento de Satanás hiriéndole el corazón a Luisa Fernanda? Es que la hermana tiene unas ideas muy radicales. Gracie, la hermana no me la trate, hermana Lidia, esta hermana no. ¿Y qué estoy haciendo? Murmurando. Para hacerla sentir mal, ¿qué quiero yo con ella? ¿Qué quiero yo con él? ¿Qué quiero con esta familia? Esto es delicado. La iglesia del Apocalipsis nos enseña errores que no fueron historia, fueron errores que los puso el ángel de Dios a la mesa y ojalá pudiese arrepentir. Yo espero en el Señor de que esas congregaciones estén con el Señor Jesucristo hoy en día y que nosotros podamos verlo y que nosotros podamos terminar la carrera. Preguntas, comentarios, pero estoy terminando. Hermano, solo quería citar Hermano, le dice. Mateo 18:15, donde pues nos dice claramente que cuando
Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. No dice publica.